Días todos esta tarde de hoy 23 de abril, una fecha muy significativa porque hoy es el Día Internacional del Libro, cosa que siempre es El mm, idioma. loable conmemorar, celebrar, dado, bueno, los tiempos en el que vivimos, ¿no? Y qué bueno hacerlo teniendo como un libro como punto de discusión y como punto de reflexión, que es este trabajo del acompañamiento del profesor Audi y este servidor hemos coordinado con expertos, con profesores que estando en distintas latitudes del mundo se han dado a la tarea de abrirnos un poco en la historia personal, en la historia de la trayectoria de ser migrante, la oportunidad de conocer un poco esos caminos, ¿no? Y bueno, siguiendo esa lógica, vamos a hablar del tema que hoy nos convoca y que ha sido preocupación de muchos, como es la universidad y particularmente la universidad en tiempos de autoritarismo, exilio o permanencia, voces del profesorado venezolano. Como ustedes ya saben, el libro salió ya hace algún tiempo, ha tenido cierta distribución por redes sociales, por las plataformas, y bueno, ha sido bastante satisfactorio la acogida que ha tenido hasta este momento, y que bueno, esperemos que con este espacio donde estamos con los que son los protagonistas de la obra realmente, con los que escribieron y fueron parte de él, podamos seguir ampliando la difusión y abriendo el debate respecto bueno, lo que es ser migrante y ser profesor universitario en las condiciones en las que nos ha tocado particularmente transitar este tramo de nuestras vidas, ¿no? Siguiendo, como les comentaba, en el orden, vamos a concederle espacio a los autores, inicialmente al profesor Gabriel Morales Ordogosti, que abre el libro y que nos ofrece una perspectiva bien interesante, pero bueno, dejemos que sea él el que hable y que nos cuente, nos dé esa vivencia y nos permita invitarnos a esa lectura eh, crítica, reposada, que suele ser uno en este tipo de trabajo. Profesor, tiene la palabra, profesor Gabriel Morales Ordogosti. Bueno, un saludo a todos. Bueno, para mí, buenas madrugadas. Estoy en España y entonces ya es temprano en la mañana. Bueno, el Eh, que madruga, Dios lo ayuda, dicen. no, sí, siempre, siempre. Y entonces vamos de primerito, nos despertamos de este lado del continente, nos despertamos primerito. Entonces, pero no quería dejar de asistir a este evento porque el encuentro que lograron Ramón y Audi para hacer una historia oral también de la migración de los profesores universitarios, bien merece la pena, ¿no? Era una obra o un trabajo que se esperaba, porque a quienes nos ha tocado relatar también la migración de otras nacionalidades, en el particular mío, yo comencé fue con el tema de la migración española hacia Venezuela, y hice un trabajo a partir del año 2009 a propósito de la ley de memoria histórica de la época que buscaba la legalización de muchos venezolanos de origen hispano y hacer el seguimiento hasta el proceso de vuelta a España. Nos lleva también a que nosotros no habíamos sido un país de migrantes, pero sí un país de exiliados políticos, ¿sí? Porque a ninguna generación se ha salvado de tener que ganarse el derecho a vivir en libertad. Es decir, desde la historia, toda la historia de Venezuela, hemos tenido un exilio, y cada generación, no se ha salvado ninguna generación que no haya tenido que ganarse ese derecho. En el caso nuestro es tan largo, más largo que el del general Gómez. Entonces teníamos que abordar incluso a dos generaciones, gente que tuvo que irse bajo la dictadura de Pérez Jiménez
y le correspondió, pues ya en avanzada edad le correspondió en este último periodo que ha sido bastante largo. Y eso es parte para la memoria histórica de Venezuela, para la memoria histórica de los profesores venezolanos, porque las generaciones que no conocíamos este exilio, sino que libremente nos habíamos visto, pues siempre tuvimos la fortuna de poder viajar, de poder formarnos en el exterior y también hacer vida de manera libre, pues tuvimos que hacerlo de manera forzada. Solo que hay que entendernos esto no como no como un trasiego de capital humano, no como un trasiego de capital humano, que es una rotación de capital humano que ocurre en el mundo, sí, es un fenómeno sociológico, sino que esta fue una migración forzada y una migración forzosa, una migración también de sobrevivencia para poder mantenernos vivos y para poder mantenernos activos porque la vida se nos hizo imposible y más a los profesores universitarios donde hubo un proceso deliberado de control de las universidades y ahogarnos por hambre, ahogarnos por falta de presupuesto para nuestro funcionamiento, pero ahogarnos también por hambre. ¿En qué sentido? Como yo lo explico en mi texto, en el caso mío, que es el de muchos, cuando ya vimos que estábamos en el nivel de ingreso de la línea de pobreza extrema por ingresos, ¿sí? Y habiendo agotado muchos recursos, pues, de lo que habíamos producido en la vida, nos dimos cuenta de que no nos quedaba otra alternativa bueno, sacar a los hijos y salir por un periodo indefinido. En el mío ya lleva casi 10 años, porque era la única manera de sobrevivir. En el momento dado, y sobre todo cuando uno tiene posiciones políticas y ha participado en la política, que eso involucraba pues lo que ya conocemos, y ahí está la historia de los presos políticos en Venezuela. Pero esto que ha ocurrido, que nos ha ocurrido a nosotros, ha tenido que relatarse, y es que este libro ha tenido una importancia pero muy grande y la va a tener en el futuro porque estos testimonios hay que dejarlos, ¿sí? Estos testimonios tienen que conocerlos las nuevas generaciones, las actuales, pero las nuevas generaciones de lo que ha ocurrido. Porque en el caso mío también, yo seguí investigando y seguí trabajando pues, sobre la migración venezolana ya aquí en España y en otros países, pero fundamentalmente en España, donde he podido tener el contacto ya directo y hacer el trabajo de campo y el trabajo específico que no se nos ha hecho muy difícil porque la migración ha sido tan masiva aquí en España, de contar con cerca de 1 millón, hay una cifra que varía, pero porque hay mucha parte que hay una ilegalidad, hay una migración no registrada, pero se acerca al 1 millón de personas, más la migración de los hijos y nietos y bisnietos de españoles, de aquellos que fueron a Venezuela desde la primera vez, ¿sí? Porque hemos podido abarcar a varias generaciones, ¿sí? Pudimos hacerlo en una historia de vida que pudimos hacerla desde el bisabuelo, desde el bisabuelo hasta el bisnieto que regresaron a un país que no conocían, que España siendo españoles, pero por ser descendientes de españoles, pero que son venezolanos de nacimiento, de habla, de trato, de estilo, y que pudimos tener el contacto directo y es contar la vida de muchísimos de ellos, pero lo que explicaba yo también en el texto es que no solo era explicar la vida, es que lo vivíamos de vecinos, lo vivíamos en muchos lugares. Tengo muchísimas anécdotas que contar, pero no es el momento para hacerlas. Pero hubo hace poco una que se fue la luz en un lugar, allí en Alicante, se fue en un restaurante, un lugar, se fue la luz y sobre el grito de guerra patriótico cuando se va la luz, ¿no? Y en ese momento se dieron cuenta los comensales y se dio cuenta la gente, es una plaza muy concurrida de ese pueblo, y se dieron cuenta que en la cocina toda era venezolana, ¿sí? La cocina y todo el personal que servía era venezolano porque escucharon el grito de guerra. A mí me pasó también eso con la población donde yo vivía en ese momento en Madrid.
hubo un apagón y bueno, también salió el grito de guerra también, es una población cercana a la ciudad de Madrid, a la periferia de Madrid, y es que los venezolanos están en todas partes, ¿sí? Pues ya cuando es una migración de esas dimensiones, también como la de Chile, como la de Colombia, como la de Perú, como del estado de la Florida o en Texas, eso nos da a nosotros la dimensión y eso tiene que estar relatado, ¿sí? Entonces yo quería hacer este primer comentario, ¿no? Para abrir una conversación y no acaparar yo más minutos de lo necesario. Yo celebro mucho que este trabajo se haya hecho y considero que va a ser fundamental porque, bueno, Venezuela continúa y ahora tiene mejores posibilidades después de recuperar su democracia. Gracias, Gabriel. Bien, profe, gracias, gracias, bueno, por esas primeras palabras que nos da como el primer escenario, ¿no? Y ciertamente el tema de la migración tiene distintas aristas. Y obviamente cuando uno llega a cualquier parte, lo primero que se consigue es un compatriota. Las memorias traumáticas siempre aparecen cuando se va la luz, cuando se va el agua, en fin. Porque esas cosas pasan. Lo que pasa es que, bueno, en Venezuela ha llegado a un nivel de crisis generalizada. Bien, gracias, profe Gabriel. Vamos a escuchar a la profe María Isabel Puertas Riera, que bueno, que además ha sido un placer leerla inicialmente, y después, bueno, uno como curioseando, enterarse de esas trayectorias tan interesantes. Y bueno, dejemos que sea la autora que nos comente también cómo ella vive el texto y cómo nos llegó a esta palabra que nos da y que el texto muy bien intenta retratar esa parte de la vida. Bueno, muchas gracias. La verdad es que les agradezco a los profesores Audi Salcedo y Ramón Muscategui por su invitación. Yo los he seguido desde hace años que tengo fuera, eh, los he venido siguiendo en su trabajo y de verdad les agradezco porque esto ha sido un esfuerzo enorme, no solamente por el libro, sino lo que vienen haciendo. Em, y justamente mi experiencia con el libro, y por eso estoy tan agradecida, para mí fue como una especie de terapia, el desarrollo del capítulo. El año pasado me hice ciudadana, tengo ya 11 años fuera de Venezuela y fue un momento bien fuerte desde el punto de vista emocional porque es reconocer que ya uno ha echado raíces en otro país. em, y que a pesar de que nunca tendremos la posibilidad de reconstruir lo que tuvimos, yo fui profesora universitaria durante casi 20 años, estuve 18 años en la Universidad de Carabobo, llegué a ser profesora asociada, pero mi papá también fue profesor universitario en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, se jubiló, y mi vida fue la universidad. Y salir de mi país, comenzar de cero, em, y no tener ninguna posibilidad de hacer em, eh, nada parecido a lo que hacía en mi país, ha sido un cambio tremendo. Yo soy profesora acá, pero no doy ni remotamente las clases que daba en Venezuela. Doy clases de gobierno americano. Estoy más involucrada con los asuntos de este país que con los de mi propio país. Y entonces trato a veces, como investigadora independiente, de seguirle la pista, no ya a lo que pasa en Venezuela, sino a lo que le pasa a los venezolanos en Estados Unidos. Entonces la vida nos cambia cuando salimos de nuestro país. Hay gente que conozco que estuvieron vinculados a la docencia y no han tenido la suerte que yo he tenido, de manera que no me quejo. Pero es eso, el inmigrante eh, llega a un espacio buscando protección y esa protección implica, entre otras cosas, una transformación de eh, de nuestras categorías, no sé, la, la- las jerarquías cambian y yo me siento agradecida de poder seguir en la docencia
a pesar de todo, em, pero entendiendo que la vida nos cambió a todos, no solamente a los que teníamos una carrera, a todos nos cambió la vida y toca entonces, es un aprendizaje, pero sí coincido en que es importante recoger el testimonio y hacer un registro para las generaciones futuras de Venezuela, no porque, eh, no porque no exista en Venezuela esa, digamos, esa intención, pero lo digo más bien es por los que tuvimos que salir y siempre cuando hay migraciones, como lo dijo el profesor, forzadas y forzosas, siempre hay un proceso de, porque eso lo hemos visto con los españoles, portugueses, italianos que estuvieron en Venezuela y que algunos regresaron a sus países de origen y no es fácil, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un debate en la diáspora de quiénes van a regresar, quiénes se van a quedar. Y me parece interesante eso del registro y de la organización de las ideas y de las experiencias. Esos testimonios nos van a ayudar mucho en el futuro. De manera que yo pienso que este trabajo va a ser de mucho interés, no solamente para quienes están en el ámbito académico, sino para aquellos que están estudiando la ruptura del tejido social en Venezuela. Las universidades son un actor clave en ese proceso y muy probablemente la reconstrucción de ese tejido social va a pasar por un replanteamiento de la misión de la universidad y muy específicamente de las universidades públicas en el caso venezolano, de cómo van a ayudar en ese proceso y que estoy segura que mucha gente va a participar, así sea desde afuera, y creo que este libro va a ser un insumo importante para esa tarea que esperamos comience pronto. De manera que reitero mi agradecimiento, no solamente por la invitación a haber participado con un capítulo, sino la posibilidad de conocer también los testimonios de otros colegas que hacen que este sea un texto imprescindible. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, profe profesora. María. Audi, ¿querés comentar algo? No, no, darle las gracias a la profesora y que de verdad es, bueno, como a todos, ¿no? Que aceptaron participar, que aceptaron escribir. Sabemos un poco que lo que comentaba la profesora María Isabel, por conocimientos de los autores, que esto en algunos casos sirvió de terapia, le sirvió de reflexión, pero también movilizó algunas cosas en algunos de nuestros autores, porque, bueno, fuera detrás de bambalinas lo conocimos, pues. ¿Ok? Y es de lo delicado de toda esta situación y que es lo importante. Ahora, si me permite, Ramón, creo que le toca a Erly, el profesor Erly, que ahora tenemos la otra cara de la moneda, que también que era de lo que queríamos hacer con este libro, que son de los profesores que se han quedado en Venezuela y que han tenido que vivir esa otra parte. Profesor Erly, cuando pueda, cuando guste. Erly, bienvenido. Bienvenido, Erly. Hola, muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de también de ser breve para no acumular aquí la conversación. Bueno, principalmente cuando me invitaron, a mí me llamó mucho la atención y el título justamente menciona sobre los profesores que están en el exilio y quienes permanecen. Para mí creo que el lenguaje es nuestro mundo y creo que hay una diferencia muy importante entre ser y estar. Entonces, cuando yo escucho dentro de todas estas conversaciones, los que se quedaron, yo no me quedé, yo estoy. Y eso es lo que quería, aproveché la oportunidad de su invitación como para remarcar un poco, que hay una diferencia entre ser y estar. Hay una canción de Alejandro Sanz sobre eso, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Entonces, por ahí va un poco el espíritu, vamos a decirlo en términos quizás filosóficos, de tener la, digamos, oportunidad, y le agradezco muchísimo, de que quedase un testimonio que separara el quedarse
como un querer irse y no poder irse al estar y qué implica estar en Venezuela siendo profesor universitario. Entonces, me lo tomé también como una tarea práctica y la tarea práctica va en el sentido de que para mi capítulo es una sistematización de una experiencia. Me di cuenta que por la propia, vamos a decirlo, crisis que estamos viviendo en Venezuela, que tiene que ver con el exilio de los profesores, cuando uno entra a la universidad, uno no sabe nada del escalafón, no sabe de cómo investigar, no sabes quién es nadie, estás muy atomizado. Entonces tomé nuevamente la oportunidad para dejar en mi capítulo una sistematización de experiencia de cómo fue empezar a ser profesor universitario. Yo gané mi concurso en el 2016. Imagínense, en un momento así de crisis en alta. Bueno, ahí yo estaba ganando ese concurso de oposición. Y ya tengo 10 años, ahorita voy a mi concurso de oposición, voy a mi trabajo para agregado. Y no solo lo vi como una sistematización de experiencias, sino que quería dejar un mapa para futuras generaciones. Aquí concuerdo mucho con las personas que han hablado antes de mí de que esto es un documento muy importante. Entonces, no solo quería dejar cómo yo logré ser profesor en este momento, sino también ese mapa para otras personas que vienen. ¿Por qué? Porque la universidad actualmente está reducida a un poco a dar clases. Nuestra función, que debería ser docencia, investigación y extensión, es algo muy cuesta arriba. Pero a veces uno no se da cuenta, por ejemplo, cómo puedes vincular ambas cosas, cómo investigar puede ver con tu docencia. Y luego cómo la extensión no solo es un rentismo de alquilar espacios de la universidad, sino de los servicios que nosotros podemos ofrecer como profesionales. Entonces me tomé la oportunidad justamente para esas tres cosas. Hago un resumen primero, no es lo mismo ser que estar. Segundo, que fuese una sistematización de una experiencia, no fuese tanto como un plan a futuro, sino una reflexión en el presente. Y por último, que fuese un mapa para el que viene. Recientemente en mi escuela acaban de abrirse varios concursos de oposición y de credenciales y entraron por lo menos en este último semestre 10, 12 personas. En el 2016 yo tuve la fortuna de contar con un tutor de formación, pero bueno, aproveché no solo como para, como digo, no solo qué es ser profesor en Venezuela, sino por qué estar. Y cierro esta pequeña presentación. Para mí estar en Venezuela es un estado de alerta. Yo sé que alerta suena como una preocupación, pero no quiero utilizar la palabra conciencia, sino estar alerta. Y estar en la universidad me permite estar alerta con generaciones que tienen problemáticas, problemas, tienen sensaciones, intereses, que de repente puede que no tenga yo, que tengo 43 años. Entonces me permite estar como al día con el presente. Creo que no va a tomarme más tiempo y nuevamente muchísimas gracias. Ah, bueno, quiero agregar algo más. También he seguido mucho su trabajo. Estoy trabajando con migrantes para mi tesis doctoral y agradezco mucho todo el trabajo que han hecho Ramón y Audi. Muchísimas gracias. Gracias, profe Erly, de verdad que, bueno, que escuchar, bueno, leerte y ahora escuchar tu testimonio es interesante, porque además somos contemporáneos. Tú tienes 43 y tengo 44. Yo concursé en el año 2010 y renuncié a la Universidad Central en el año 2018. Tengo ya 8 años de migrante. Entonces, claro, son procesos muy complejos y obviamente que la crisis del 2016 en la que tú estabas concursando, bueno, nosotros ya la veníamos como viendo con increciendo con mayor intensidad y veíamos, como lo decía el profesor Gabriel, complicado el escenario universitario y bueno, se resiste hasta donde se pueda. Y obviamente que queríamos incorporar el testimonio del que es y el que está allá, porque esa óptica también nos ayuda a la reflexión, porque muchas veces las lecturas polarizantes o polarizadas no nos permiten ver la complejidad de lo real. Y precisamente eh, tu trabajo, tu reflexión, más las de otros profesores que están en Venezuela, pero que por razones de seguridad utilizamos el anonimato para su protección, también dan cuenta de lo complejo que es la situación de ser profesor universitario en Venezuela. Entonces, claro, ver esas tonalidades, ver cómo de distintas generaciones, tanto de vida como de académicos, van sintiendo en distinta intensidad los complejos de una crisis como la que experimenta Venezuela. Entonces, bueno, ese testimonio de verdad que es muy ilustrativo y nos permite ver otras perspectivas que tal vez están allí, pero que se resisten un poco a la escritura. Y tú lo haces con bastante solvencia. Y eso es muy importante y valioso
para cualquier trabajo de cara al futuro. Así que bueno, gracias por abrir ese espacio y darnos esa oportunidad también de leerte y ahora escucharte. La profesora María Cristina, creo que le toca ahora. Profesora María Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero, como les dije anteriormente, muchas gracias de verlos, de verles las caras, personas a quienes he conocido por internet, por los mensajes que nos hemos intercambiado, pero a quienes no había tenido el placer de ver directamente. Y, por ejemplo, a María, que la sigo en el ex, no había tenido tampoco oportunidad de verla, aunque la he visto en otras oportunidades a través también de las entrevistas que le han hecho, etcétera. Creo, no sé si me equivoco, pero creo que de las personas que participamos en este esfuerzo que hicieron ustedes dos y del que me parece que fue encomiable o que ha sido encomiable, creo que soy una de las personas como que con mayor antigüedad. Decía María que tenía cerca de 10, 20 años en la universidad. Cuando yo me vine a Canadá tenía 42 años trabajando como profesora universitaria. Y me vine en el momento en el cual, tal como lo digo en mi aporte, me vine en un momento en el cual perdí toda esperanza. Ya. Profe, ánimo. La esperanza siempre va a estar con nosotros, aunque Sí, las cosas se puedan tornar difíciles, sí, pero ese pero momento mientras fue un haya vida, momento esperanza. crucial. Sí, gracias, Ramón. Ese momento fue un momento crucial y fue, como digo allí, el quiebre, pues, o me voy o no hay más nada que hacer. Fue una decisión difícil. 42 años trabajando como profesora universitaria, haciendo investigación, teniendo la universidad como mi objeto de estudio. Tengo publicaciones sobre esa particular, sobre de esas investigaciones. Cortar todo eso fue muy difícil. Sin embargo, tal como lo digo en el trabajo, que por cierto creo que me quedé corta, creo que se quedaron muchas cosas en el tintero, como lo digo allí, creo que he sido lo suficientemente resiliente como para iniciar una nueva etapa en mi vida completamente diferente. Como lo digo también en el trabajo, pasar de haber tenido oportunidad de trabajar con estudiantes de doctorado, asesora de tesis de doctorado en Venezuela, a trabajar con niños de educación elemental, de primer grado de educación elemental. Eso ha significado un cambio radical en mi percepción de lo que es el proceso educativo, en mi percepción de lo que es de lo que somos como personas y las implicaciones que tiene la formación que recibimos desde que entramos a la institución, desde que entramos a la escuela formalizada. Digo, entonces eso fue un cambio muy importante en mi vida, marcó definitivamente. Como lo digo también en el capítulo, afortunadamente he tenido la oportunidad de mantenerme en contacto con la universidad a través de una universidad virtual, también un cambio absolutamente drástico en la manera como se venía ejerciendo la docencia, por cuanto no había tenido nunca oportunidad de trabajar en educación virtual y ahora pues prácticamente ese es mi único contacto universitario, solamente también, como decía María, a través de la docencia y sin ninguna otra posibilidad de hacer investigación. Sin embargo, bueno, he tenido por allí algunos aportes que he podido hacer. Me parece encomiable, repito, la labor que ustedes han realizado. Yo les he seguido no solamente en este trabajo, sino en otros. Y solamente quisiera, como para terminar, diciendo algo con lo que titulé un trabajo anterior, que en este momento debería haber tenido el nombre a mano para facilitarlo, que hizo un compilador hace algunos años, también sobre inmigrantes en Venezuela. Y es que venimos y lo que traemos con nosotros es una maleta. Todo lo que viene con nosotros es una maleta. Entonces, en esa maleta están todos nuestros sentimientos, está toda nuestra formación, está todo nuestro pasado, y hacer uso de esa maleta, hacer uso de esas cosas que vienen en esa maleta, creo que es lo que nos permite en este momento seguir existiendo y seguir tratando de aportar a las nuevas generaciones, porque veo que muchos jóvenes, y eso me encanta, que sean estos jóvenes los que están en este momento dando la cara, que este aporte que nosotros podemos hacer, los que estamos un poquito más viejitos y me encuentro en esa etapa, les podamos ofrecer a quienes, estas nuevas generaciones que nos están
ya sea estando en Venezuela, como dice Early, que me parece muy bien, o estando fuera de Venezuela, pero con muchísimas ganas de aportar lo que desde nuestra perspectiva se puede aportar. Quería solamente decir eso, felicitarlos a ustedes nuevamente y me disculpan las palabras emotivas que no deberían haber sido. No, profe, no tiene por qué disculparse. Hay que asumir tanto la gallardía del cambio como el sentimiento que eso genera. Así que no hay nada que disculparse. Hay que dejar que el sentimiento fluya porque eso es lo que nos hace ser humanos y eso es lo que nos hace entender lo que está pasando. Y eso es lo que nos hace también afrontar los retos que supone cambiar. Porque ciertamente la migración es un cambio que nos afecta a todos. Y que bueno, escuchándola y leyéndola es un lujo para esos niños tenerlo a usted como profe de básica, aunque uno lo pueda ver como que, bueno, qué vuelta tan grande después de tener alumnos de doctorado, ahora tengo chicos de básica, pero dentro de un tiempo, cuando esos niños vean quién le dio clase, la profesora Parra Sandoval, van a estar sumamente orgullosos por haber tenido la experiencia de haber tenido usted como profesora. Yo recuerdo su nombre, porque bueno, yo era pasante de revista de pedagogía y llegaban sus manuscritos y bueno, muchas cosas ahí uno leía y una trayectoria tan destacable y notable como la de muchos de los que estamos acá, este, merece ser proyectada en el tiempo y yo creo que este testimonio ayuda a que esa continuidad se mantenga en el tiempo. De ahí el esfuerzo y de allí ese valor de comunicar no solamente lo que pensamos, sino también lo que sentimos, porque no solamente somos razón, también somos sentimiento y corazón. Profe, un Bueno, abrazo desde acá de donde estamos. sí. Eh, Según el orden que veo que ya se incorporó Marcos Requena, el amigo Marcos Requena, le correspondía a él participar ahora. Bueno, y un saludo para todos, Marcos Requena, como dice Audi, a quien le agradezco, igual que a Ramón, por esta oportunidad de poner mi experiencia. Em, yo quise, yo creo que desde muy pronto, en los primeros momentos de recibir la propuesta, la invitación, hacer, permítame un momento, porque si no hago esto, no me manejo. Ya, un momento. Ok, ok. Listo. Quise casi la inmediatez, digamos, como reflejar mi interioridad, cómo la experiencia, por eso la llamé pedagogía del exilio, es parte del nombre del escrito que hice, del ensayo. Quise exponer cómo se fue configurando mi persona, ese interior que se refleja luego entonces cómo hablo, lo que hago, lo que digo, eh, cómo pienso, cómo se fue configurando a lo largo de los años, eh, y cómo ciertamente se da un quiebre y hay un aprendizaje muy particular de esta salida de Venezuela. Entonces, bueno, por eso yo hablé ciertamente de que yo soy persona y soy docente persona. Realmente en mí no quise reflejar solamente el componente académico ni hacer un análisis objetivo o académico de la situación de Venezuela, sino digamos, hacer una exposición de lo que fue ocurriendo en mí en varios aspectos importantes desde mi óptica, desde la niñez, la adolescencia, en un momento describí un lado de digamos, en que me descuidé de la vida, perdí el sentido, caí en un nihilismo. Y bueno, realmente quise describir varias facetas de mi vida, sobre todo desde mi interioridad, de lo que ocurría dentro de mí. Y una digamos, de las enseñanzas que me generó a mí la obligada salida de Venezuela, la obligada salida. Yo me identifiqué muchísimo con la profesora María Cristina en su exposición, en lo que dijo. Una de las grandes enseñanzas que me ha dado esta experiencia, claro, cuando echo para atrás, veo también esa misma, hechos que conducen al mismo aprendizaje. Es que la vida es altamente incierta e insegura y la certidumbre y la permanencia lo que es exclusivamente es solamente una percepción, una completa percepción. Yo lo comento yo, con cierta frecuencia, yo hablo de estos temas.
Y digo, yo recuerdo que hace 15 años, uno de los temas asociados con el futuro con mi esposa es, ¿dónde iremos a vivir cuando nos jubilemos? ¿En Higuerote o en Caracas? ¿Tendremos nietos o no tendremos nietos? ¿Qué nos gustará mejor? Cosas por el estilo. Ahora, si me preguntan por el futuro, les digo dos palabras. No sé, no sé. Y por supuesto, parte de lo que me ha facilitado a mí, digamos, llegar a tener esta concepción y la obligada asunción de un proceso que me permita manejarme con serenidad ante una incertidumbre completa. Por supuesto que ayuda a los 65 años, porque es difícil que una persona de 15 diga la vida es incierta, cuando ciertamente lo que ha recorrido de conciencia son aproximadamente 10 años o menos. Entonces, pero por supuesto los 65 años me ayuda, pero también la gran experiencia en la que la educación estuvo cargada por una parte de cumplimiento de fin de vida, pero también de frustración, también de peligro en la defensa, yo los narro allí en mi escrito, en la defensa de unos derechos en las que los míos propiamente directos, inmediatos, no estaban siendo vulnerados, pero sí colegas de otras instituciones. Cómo recibe amenaza y asedio, no persecución, pero sí Mire, amenaza clara. para que sepa, me Eh, estoy metiendo aquí. ok, sí, es que bienvenida, Nora. Bueno, pero fundamentalmente, como le digo, quise hacer un ejercicio. Quizás influye allí la formación filosófica que tengo de base, porque la de psicología educativa y la de educación, y centrarme en temas, en mis investigaciones, en temas asociados con la educación, vino después. Pero quizás allí quise hacer un ejercicio hacia adentro, hacia adentro, en el que quise detenerme en lo que sentía, en lo que pensaba, desde muchacho, adolescente, luego ya de mayor, y cómo ciertamente he tenido aquí que confrontar situaciones muy difíciles para mí, que me han movido las emociones muy fuertemente. Por ejemplo, trabajar, yo sigo trabajando en educación, pero a distancia, trabajo en una universidad venezolana, Universidad Católica Andrés Bello, en posgrado, cuando surgen cursos, y en una universidad argentina en la que coordino una revista, la revista, se me terminó el tiempo, una revista Innova Educa, ok, que soy el editor en jefe, pero las grandes satisfacciones que me da mantenerme en educación, continuar en educación, no son acompañadas de ingresos asociados con los grandes gastos que hay que hacer aquí en Estados Unidos, completamente. Entonces, bueno, pero yo no puedo incorporarme acá de ningún modo, en ninguna parte, de ninguna manera. Entonces, bueno, eso es un elemento importante para mí. El otro era la aparición de un cáncer, que menos mal que fue aquí que me atacó, al que tuve que confrontarlo, porque haber sido en Venezuela, no sé qué habría ocurrido, no sé cómo habría podido confrontarlo. Bueno, en todo caso, lo que quise compartir y agradecido por eso fue que quizás hice lo que no hubiese hecho si no hubiese tenido la oportunidad como obligada de hacerlo, porque quizás no hubiese sacado el tiempo, como les digo, hacer un dibujo de mi trayectoria, sobre todo en mi trayectoria interior, de mi subjetividad. Eso lo quise hacer allí, eso fue lo que quise plasmar y bueno, agradecido. Y agradecido también por Audi y Ramón, como han dicho ya otros de los que han participado, por el trabajo que han hecho, no solamente ahorita, sino que desde ya décadas, en relación con los estudios del sistema educativo y de temas educacionales de Venezuela. Y ahora con la migración. Bueno, gracias, un abrazo para todos, es que estén muy bien. Gracias, profe Marco. Bueno, su relato súper interesante y con ese título, Pedagogía del Exilio, yo creo que nos da como una categoría nueva para un poco entender lo formativo que puede resultar toda esta experiencia, aunque sea muchas veces a golpe, porque los mismos trates de la vida te va educando, ¿no? Entonces, esa categoría hoy creo que me hace mucho sentido, sobre todo pensando en otra cosa por allí, para la escritura. Y ciertamente, bueno, pasar por cosas difíciles
de eso podríamos agregar otros capítulos y capítulos. em, pero siempre hay algo que uno, por lo menos a mí me reconforta mucho dos obras, La Odisea, y cuando yo viajé, me vine de Venezuela, me traje las obras completas de Manuel de González. Entonces, cuando tenía como mucha ansiedad, me ponía a ver sus pasajes de cómo él salió huyendo de La Guaira y terminó durmiendo en el mostrador de una tienda de antigüedades en Valparaíso. Y claro, cuando uno comienza a ver esas biografías, que uno siempre las ve las grandes cosas, pero cuando ve los detalles, está llena de muchas vivencias muy sentidas, de muchos procesos que sobre la marcha tienes que ir resolviendo, porque has cambiado el panorama, has cambiado todo. Pero tienes que entonces, en ese nuevo panorama, adaptarte y repensarte. Entonces, bueno, gracias por habernos abierto esa interioridad, un poco agustinianos, un poco de San Agustín que abre su interioridad para que otros se enteren y puedan de alguna manera ver en él la luz que hay en el fondo de su ser. Bien, continuando, le toca ahora a otro de los que está, ¿verdad, Erwin? El profesor, el doctor Marco Requena, perdón, el profesor Marco, que me pasó, Marco Álvarez, Marco Antonio Álvarez, que de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Marco, yo lo vi temprano por ahí. Marco, Aquí aquí está, estoy, aquí está, aquí aquí está. estoy, y no sé cómo, me van a disculpar que hay unos sonidos de animales, son los perros de mi casa, que ya es lo que me queda, pues los hijos ya no están, me quedan perros. Entonces, ¿aló? ¿Me escuchan? Bien, Sí, bien, te sí, escuchamos te fuerte, escuchamos, gracias, profe. incluyendo los perros, no te preocupes por los perros. Bueno, primero que todo debo agradecer a mi gran amigo Julio Olmos, que fue el que de alguna manera me hizo llegar esta información. Y por él estoy, digamos, un poco aquí compartiendo esta famosa obra de estos dos ejemplares, profesores Audi Salcedo y Ramón Alexander, que les doy las gracias, los acabo de conocer y estoy muy agradecido por la aceptación de lo que fue lo que he llamado en el capítulo La epistemología de la resiliencia académica, un manifiesto de la reinvención científica. Obviamente entro en el grupo de profesores que no se fueron, sino que coincido con el doctor, el profe Early, creo que se llama así, de los que estamos. De los que estamos, tengo 70 años, soy profesor ya de 40 años en la universidad, profesor titular, doctorado, postdoctorado y todos los dados que uno tenía que haber hecho y fue la manera de cómo académicamente superé mi crisis económica, pues, ¿no? Porque en esa época en que yo entro hasta la actual, el superar la crisis económica era ascender, pues, ¿no? Y tengo mi ascenso en 14 años como cualquier profesor universitario, como debe ser, con extensión, docencia e investigación y todo el cuento, ¿no? Sin embargo, bueno, esa experiencia de todos esos años me llevó una línea de tiempo en donde la crisis para mí ha sido todo el tiempo, ¿no? O sea, todo lo que es la dictadura, eso lo viví y lo hemos vivido, pero quizás la inspiración más grave para mí, más grande para mí en proyectar, digamos, este título en ese momento en que se me invita es que jamás sí no me imaginé que podía enfrentarme a una situación como la pandemia. La pandemia del año 20, eso fue para mí quizás el punto, digamos, que rebosó lo que podía ser el resistir una crisis universitaria de bajo sueldo, de casi miserable, etcétera, etcétera, de no tener dinero para investigación, todo ese cuento que hemos vivido y que de alguna manera, bueno, hay espíritus como el que, digamos, me acompaña, que es, no sé, es resistir todo eso, ¿no? Hacer una resiliencia de todo eso, ¿no? Pero la pandemia fue terrible. Y fue terrible porque desde el punto de vista tanto personal, a nivel de ver morir amigos, de ver morir, digamos, gente muy de cerca de una cosa que no se entendía, yo creo que eso para mí fue lo más terrible, digo yo, de haber enfrentado toda mi trayectoria de asistencia en mis 70 años. Entonces, desde el punto de vista científico, porque me defino como un investigador y particularmente en la ciencia de la toxicología experimental,
Bueno, se me murieron las líneas de investigación, se me murió el modelo animal porque la gente no podía asistir al laboratorio, el miedo de salir. Y claro, eso para mí fue una depresión, pues, ¿no? Una depresión tal que dije, bueno, ¿qué hago? Con compromisos de estudiantes de doctorado, con compromisos de estudiantes de maestría, con compromisos con estudiantes de pregrado. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, esta situación de crisis lo que me resultó, lo que me surgió a mí fue la creatividad. Un poco lo que quiero también resaltar con este capítulo, pues, ¿no? Yo reflexioné, yo manejaba el pesebra como modelo animal de experimentación y resulta que, bueno, toda mi línea que venía trabajando de 8 años, que la veníamos cultivando en el laboratorio, se perdió. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, reflexioné en el jardín de mi casa y bueno, no puedo, ¿qué hago aquí? Me he encerrado en una casa y bueno, se me ocurre ver una maceta. En la maceta estaban las larvas de la Aedes aegypti. Y dije, bueno, estos son los zancudos que me están comiendo adentro, pero resulta que la larva tiene el mismo comportamiento de la larva del pez cebra. Bueno, y me traje mi microscopio, me traje mis larvas, me traje mis cubetas, me traje mis... Y realicé mis datos en mi casa, mi investigación en mi casa. Y al año, a los 6, antes del año, a los 6, 7 meses ya tenía la primera publicación. Por supuesto, no en un Journal of Cell Cardiology, no, pero tenía en una revista de muy alto prestigio en nuestra facultad, en nuestra universidad, como es la revista de la Facultad de Medicina. Entonces, eso me dio mucho ánimo. Eso me dio mucho ánimo porque me dijo, ante la crisis lo que hay que explotar es la creatividad. Y de allí un poco el aporte, porque una vez de haber planteado anecdóticamente, como lo planteo en el capítulo, cómo surgió todo este pensamiento y toda esta inquietud que venía ya trabajando de hace algún tiempo y que se me permite cristalizar en este capítulo, bueno, trajo consecuencias y las consecuencias es, por ejemplo, de postular una definición de la epistemología de la resistencia académica, que simplemente es una plataforma, yo lo definí como un marco teórico práctico para la generación de nuevo conocimiento, basado fundamentalmente en ese estímulo de crisis que te produce o te estimula tu poder creativo, que creo que es lo único que tenemos. Más allá del instrumento fino de alta resolución, más allá de quejarme porque no tengo el aparato de alta resolución, el HPCL para hacer investigación, tengo mi cerebro para pensar y con un resultado, con mi creatividad, yo puedo transformar ese resultado un bello artículo de investigación. Entonces, ese es mi sentido, digamos, un poco de permanecer. Nunca me imaginé una salida, yo nunca me imaginé, la salida la hice cuando me fui a mi doctorado, que lo hice en Francia e Italia, viví en Europa como quería vivir, igualmente con mi vida universitaria. Mis becas, eso sí, mis becas del CSH, mis becas de Force me lo permitieron. Hoy día sí estamos, claro que eso ya es imposible, pero nunca me lo planteé como ida. La ida era de paseo, eso sí, me imaginaba irme fuera, pero de meses, ¿ok? Cuando tuve mis hijos igual, le transmití lo mismo. Desafortunadamente, bueno, mis hijos sí cayeron en toda esta debacle y lo que están pensando es irse. Y digo, bueno, ya yo les di a ustedes lo que tenía que darle, ya lo formé, váyanse, ¿ok? Eso sí, saben que van a estar construyendo desde cero lo que ustedes tengan que construir, bueno, será su vida. Pero en lo personal, mi profesión o mi formación académico-científica sí la he podido mantener, gracias a Dios, en lo que me queda de vida hasta que me quede de vida. Hoy día me encuentro como coordinador de investigación, ya entonces en la reflexión de lo que puede ser la nueva narrativa de la investigación científica, porque con toda esta experiencia, la investigación científica tiene que ser un giro distinto, como decía la profesora de la segunda intervención, hay que reconstruir un tejido institucional y la reconstrucción del tejido institucional pasa por reconstruir el tejido de la narración científica, de la actividad científica. ¿Para qué, por qué y para dónde investigamos? Entonces, me encuentro, digamos, en ese proceso de reflexión, de madurez a los 70 años, no sé cuánto me quedarán, pero ahí estoy, entonces, viviendo mi estancia en mi país, pues, ¿no? Mi estancia. Uf, eh, Aló, profe. ¿Lo aló, escuchamos? aló, ¿me escucha? Te Lo escuchamos, sí, escuchamos, pero no pero te no lo vemos. vemos. Y por eso, y bueno, ahí concluyo, pues, ¿no? Es decir, Bueno, no soy de los exiliados, soy de los que están en el país tratando de reconstruirlo y bueno, bienvenido sea todo y muy agradecido por esa obra que sí considero que es importante
es una buena recopilación y ojalá ese espíritu de recopilar experiencias, ya no solo de los migrantes, sino de los que estamos dentro también, que estamos dándole al país para tratar de reconstruirlo, también se reporte en un texto similar. Muchísimas gracias, doctor Ramón Alexander, y muchísimas gracias, doctor Salcedo. Muy amable. Bien, Gracias, profe. profesor. Bueno, interesante porque parte de lo que buscamos, tanto el profe Audi como mi persona, era que las experiencias nos pusieran a dialogar, considerando que hay mucha gente con mucha mística de trabajo, tanto en la universidad, en las condiciones en las que están, como mucha gente en el mundo también, que, que, que tiene ese compromiso y que cuando hicimos las encuestas, en los primeros artículos, manifestaron interés, por ejemplo, en volver. O si bien no volvían, en tener vínculos activos con las instituciones y con la gente que de alguna manera representa esa cara de la universidad que investiga, que hace docencia y que hace extensión. Entonces, claro, el libro también es esa plataforma de diálogo, poner en perspectiva que es posible, ante un eventual cambio, ante un desenlace como muchos aspiramos, una transición finalmente democrática, que esas instancias de intercambio, de redes de conocimiento, logren cobrar forma. Pero la manera es que hay que tomar la iniciativa, hay que poner a dialogar a la gente. Y yo creo que lo que el profesor nos señala va mucho a eso. Ciertamente, mucho de lo que estamos afuera también investigamos con sacrificando muchas otras cosas, porque tampoco es que es un baño de rosas, pero sí Maravilla. con el compromiso de mantener la academia produciendo, mantener ese espíritu investigativo, cosa de que el esfuerzo que la sociedad de la universidad en algún momento tuvo no se pierda en el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esos vínculos y de esas interacciones. Entonces, yo creo que el profesor Marcos nos da esa onda epistemológica para seguirnos pensando y para seguir construyendo tejido social, como lo manifestaban las profesoras que nos precedieron. Bien, Ramón, creo que por ahí está nuestro último participante del día de hoy. Creo que no tenemos ningún otro. Ya, Gregorio, Gregorio, ¿estás por allí? Gregorio Afonso. Sí estoy, sí estoy. Ok, Voy ok. a la cámara un segundo, los estoy siguiendo, no estaba en la casa, estoy en el carro, voy a darles el saludo viéndolos un momento antes de comentar mi experiencia y luego, bueno, la apago porque estoy en el carro, pero creo que podemos compartir. bien, profe. Gracias por cedernos ese espacio Bueno, en el los trayecto. saludo. Me alegra mucho estar con ustedes y haber participado en este trabajo. Voy a apagarla simplemente para optimizar la conexión, pero sí enviarles mi saludo pues a todos los que están participando y por supuesto a Ramón y a Audi. Bueno, vamos. Sobre la participación en este trabajo, eh, en primer lugar me siento honrado y comprometido porque creo que trata algo que tiene una enorme significación, no solo personal para quienes participaron, sino, en mi opinión, hasta histórica, en términos de lo que significa dejar, digamos, testimonio de lo que ha ocurrido. Sin pretensiones exageradas, a mí esto me recuerda un poco aquella historia del fotógrafo de Mauthausen, es decir, por supuesto, de otro modo, pero dejando testimonio de algo verdaderamente, eh, bueno, inédito en nuestro país y sobre el que todo lo que pueda, digamos, mostrar esta experiencia
es de enorme utilidad porque tiene que servir el punto de partida para un aprendizaje como sociedad y que no vuelva a ocurrir nunca más esta tragedia. Porque así lo pinto yo como una tragedia, es decir, no puede ser de otra manera que un tercio de la población se haya tenido que ir y hayamos perdido el talento de tantos académicos venezolanos que al final no es solo la partida de amigos, de profesionales destacados, sino que la pérdida del patrimonio científico del país. Bueno, yo realmente casi todos los que están en el chat creo que los conozco, son amigos, entonces, sobre qué escribí, más o menos sobre lo que en los últimos años me ha tocado vivir e interpretar. Yo tengo una línea de investigación que se llama la profesión académica. La profesión académica tiene un desarrollo dentro del campo de la sociología del trabajo. Es la profesión de las profesiones. Es aquella que certifica el conjunto de profesiones que hay en la sociedad. Entonces, vaya si tiene alguna importancia y se nos convierte en buena parte de nuestra vida. Incluso a veces hasta sustituye nuestras profesiones de origen, los estudios de posgrado. Decían algunos autores que terminan siendo 25 años profesores de bioquímica y del área de bioquímica, y luego más que odontólogos o médicos o cualquier otro. Entonces, bueno, de esa perspectiva hemos venido reflexionando este tema. Bueno, lo primero es que a los académicos nunca le ha ido bien con las dictaduras. Yo comienzo señalando ahí que no le fue bien con la Chile de Pinochet, no le fue bien con la Argentina de Videla, no le ha ido bien con la Nicaragua de Ortega, pero en nuestro caso ha sido verdaderamente distinto, inédito y más cruel. Es decir, nosotros tenemos presos, si la libertad académica ha sido condenada en este país. Recientemente fueron escarcelados 12 profesores de distintas universidades del país, pero no solo se nos han sometido a los que han sometido en otros contextos de pérdida de la democracia, a cárcel, a represión, a censura, autocensura, intimidación, sino a una crisis humanitaria de magnitudes tremendas sobre las que no me detengo ni un poco porque ustedes la conocen muchísimo. Entonces quiere decir que ha sido un modelo especialmente agresivo con los practicantes de la profesión académica, que son los docentes e investigadores de este país. Esa práctica no está asociada o no la podemos interpretar solo a un problema de carencia de recursos. Está asociada, por supuesto, a una negación del pensamiento crítico. En la primera década de este siglo, indico allí, con ingresos petroleros que triplicaban los que obtuvimos en la última década de los 90, las remuneraciones de los profesores universitarios se redujeron en casi 10 veces su valor. Entonces, llegamos incluso en el 2015, el instructor a tiempo completo y el asistente a tiempo completo, a estar por debajo del salario mínimo nacional en julio del 2015. Ya eso mostraba el desprecio sobre la labor académica, sobre los académicos que tenía este país. El régimen que ha dirigido este país en los últimos 26 años. Al mismo tiempo, en las cosas que escribo, porque me tocó el epílogo, señalo que se ha construido una resiliencia que yo creo que quisiera verla, no idealizarla ni romantizarla, sino que creo que se funda más bien en convicciones que da la mirada, digamos, científica de cualquier perspectiva, en este caso de las ciencias económicas, sociales, políticas, de que, es decir, esto es inviable históricamente y va a cambiar en cualquier momento. Entonces, esa convicción de que el cambio es inevitable, sin saber, por supuesto, la certeza de cuándo ni cómo, pero sí, digamos, haciendo un examen objetivo de las tendencias
que, Fue- que se presenta en el país, es lo que nos ha hecho resistir. O un reconocimiento, una convicción muy importante que hay en nosotros como los profesores universitarios, que ejercemos una práctica que es formadora de futuro. Entonces, esa siempre nos lleva a asociarnos en este tiempo algunas reflexiones y que muestran parte también de una mirada gremial también, porque no puedo desdoblarme de ella. Y bueno, y a lo que he leído, les manifiesto mi más absoluta admiración, reconocimiento. Y bueno, para concluirles, decirles que yo estoy seguro y estoy convencido que más temprano que tarde, como nación, y vamos a recuperar cosas muy importantes y podremos reencontrarnos. No solo quienes escribieron y se han ido son personas valiosas, académicos destacados, y quienes se han quedado también. Los relatos que acabo de escuchar ahora, los que leí, esta inquietud de leerla, de trabajar el tema de la profesión académica, me surgió a mí a partir de una lectura de la tesis doctoral de la profesora María Cristina Parra Sandoval, que es una de quienes escribe en este libro, y que su relato me movilizó mucho porque realmente para mí, yo no la conozco personalmente, ha sido una referencia. Procuro que todo lo que produzca por ahí poder consumirlo y ver que no podemos contar con ella es un asunto, no podemos contar con ella, digamos, en la universidad, con todas sus condiciones, en Venezuela, es un asunto de esos que nos mueve a ver lo que estamos. Bueno, en síntesis, a Audi y a Ramón, muchísimas gracias. A quienes están ahí, creo que bien valió la pena compartir este momento y bueno, y compartir esa experiencia. Saludos a todos. eh, Gracias, profe Gregorio. De verdad que para nosotros, como editores, que queríamos tener ese contraste, incorporar su visión es muy importante porque Mira, este es el nos profesor. nos da esa visión de tanto del profe que está en la cotidianidad de la universidad, como el que tiene la visión gremial de la lucha gremial en un contexto donde el gremio siempre ha sido muy crítico y eso ha costado mucho, pero mantener ese espíritu crítico de la lucha gremial ha sido importante y nos permite también en este intento de poner en diálogo, de hacer encuentros y de que las experiencias no queden en el olvido, se convierte también en un elemento muy importante, en una plataforma para que el gremio también conozca lo que están y los que están fuera también se vean representados en esa lucha gremial. Que desde donde estamos igual la apoyamos, porque el éxito de ese trabajo es el éxito de todos y de la universidad como un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros su participación era, como las de todos, relevante porque nos daba esa lectura. Como la de muchos otros que no están la noche de hoy, pero que muy bien podemos conocer sus inquietudes y sus trayectos y su bagaje en las páginas que nos han dedicado y también de aquellos que desde el anonimato nos hablaron de su posición y de su estancia frente al tema universitario. No sé si Audi quiere agregar algo más. Yo mientras voy a pasar a leer algunos comentarios acá. No sé si tienen alguna pregunta, pero Audi. No, eh, no tengo ningún comentario en este momento. Lo que hay una pregunta interesante que se la formula, que a todos los venezolanos que estamos afuera nos la formulan, que hace María Cristina, que nos la formulan en general para todos, pero María Cristina lo hace para el caso de los profesores. ¿Cómo sobreviven los profesores universitarios en Venezuela? Esa pregunta me la hago todos los días, cada vez que veo las condiciones de las universidades y del país, no solo desde el punto de vista económico. Ahí aprovechamos la pregunta de la profesora María Cristina para hacer que cualquiera que quiera hacer llegar sus preguntas
o sus comentarios, estamos abiertos. Le tocaría a Marco, a Antonio, o a Erly, o al mismo Gregorio responderle a María Cristina, pues. ¿Cómo sobreviven los profesores en Venezuela? Bueno, yo quisiera tomar la palabra. Realmente Vamos a entrar en es etapa de difícil. diálogo. Ahora podemos fluir. Claro que es difícil porque, digamos, es un poco la situación y sobre todo voy a hablar desde el punto de vista de la edad que tenemos, de los que tenemos estas edades. Una de las grandes preocupaciones es a dónde vamos a ir si caemos enfermos. Eso es grave. Eso no me preocupaba hace 20 años atrás. Hoy en día me preocupa porque ya aquella experiencia hermosa de tener un IPP o una asociación de profesores en donde se nos resolvía prácticamente todo lo que era salud y que por miles de circunstancias también eso se vino abajo. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe que es como los monos, uno no ve, no oye, no siente. Y eso fue bien lamentable. Y lamentable porque era de uno de los atractivos que captaba personal para la universidad. Nada más tener un seguro como el que tenía en la Universidad Central al menos la universidad para sus profesores. Pese a ello, bueno, se la han rebuscado y hoy día es lamentable porque es precisamente una cosa que uno no entiende. O sea, cómo funciona, por ejemplo, la coordinación de investigación, que no tiene una secretaria y que el personal, cinco, sé que va una, dos veces a la semana y viene alguien y a traerme un informe y ahí tengo que decirle, métalo por debajo de la puerta de vidrio, eso no se pierde porque yo mañana vengo o sea, una situación bien gruesa, bien difícil. Sin embargo, creo que hay un espíritu de lo que se llama y lo registró la certificación, la famosa certificación que se hizo recientemente en la Universidad Central de Venezuela, en donde el grupo de franceses vino y después de una semana de estudio nos explicó que habían encontrado un índice que ellos no podían ver, que no podían darle un valor, porque lo decía todo el mundo, pero no había forma de evaluarlo, que era simplemente todo el mundo decía el amor por la Universidad Central de Venezuela. Eso parece realmente una poesía, pero mucho de lo que nos hemos mantenido allí es simplemente por el amor que le tenemos a la vida académica dentro de la Universidad Central de Venezuela. Vaya usted a saber, los que tenemos nuestras señoras que trabajan, nuestros hijos que trabajan, estamos resolviéndonos de alguna u otra manera, pero es eso, es el resolverse con el poquito que aporta cada quien. Es una cosa que es administrar la pobreza, administrar la miseria, no sé, pero de que estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que va mucho de uno, pues, ¿no? Va mucho de su espíritu por el amor que tiene uno por lo que hace, la pasión que uno le imprime a sus estudiantes de doctorado, a sus estudiantes de maestría, no importa, mira la hipótesis, es decir, eso para mí es fundamental, me da vida. Y yo creo que eso es un poco lo que me mantiene. ¿Ok? Este, a lo mejor no Gracias, tiene profe. otro Gracias, sentido, pero profe. por ahí va. Sí, Gracias. hay un Erly, punto ¿quieres agregar algo? hay un, hay un, eh, Sí, bueno, yo quisiera agregar algo, va muy en sintonía con lo que dice Marco. Yo creo que no hay creatividad sin investigación y creo que no hay investigación sin creatividad. Entonces eso para mí, como fue su exposición un poco, es el motor también para estar en Venezuela. Sé que se dan clases, está la docencia, pero llevar a cabo, investigar siempre es un acto creativo. Y así como en la experiencia que cuenta Marco, yo me encuentro en eso. Siempre trato constantemente de estar publicando y bueno, al final de justamente mi capítulo, yo puse un parrafito corto donde aparece todas las cosas que he hecho para poder financiar mi carrera universitaria como profesor. Y ahí aparece desde limpiar lotes, hasta cuidar perros, hasta ser domiciliario, hasta hacer vino. Así, hay una lista ahí que, bueno, pueden tener, vean la obra, parece una lista sencillamente como de profesiones locas, como las carritos locos, bueno, un poco por ahí. Pero en términos quizás, y por eso me gustó mucho escuchar a Marco, tiene que ver con la investigación. O sea, ¿cómo hago para estar aquí? Es porque cuando investigo es una oportunidad para establecer la creatividad. Yo soy músico, cuando empecé a hacer música, pensaba que mi vida profesional iba a mantener ese hobby musical y que yo iba a poder hacer la música y disfrutar, pero terminó siendo todo lo contrario.
La música me está financiando ser profesor universitario. Entonces a veces mato un tigre haciendo una publicidad, he tocado versiones, he hecho cosas como para seguir teniendo la oportunidad de investigar. Para mí es muy importante no solo llamarse investigador, sino tener obras. Y algo que quería comentar también tiene que ver con, creo que si uno es profesor y nosotros como profesores vivimos de evaluar, tenemos que estar constantemente evaluados. Y esto es lo que hace difícil y doloroso que no se investiguen y que no se publique. Entonces, tenemos ahorita en la Universidad Venezolana muchos profesores nuevos que dan clases, que tienen docencia, evalúan a personas, pero si ellos no son evaluados, entonces tenemos aquí algo, una tranca un poco. Entonces, como yo sé que yo soy, y con esto quiero terminar, mi carrera, yo soy sociólogo, en mi carrera hay un clásico que se llama Max Weber. Max Weber habla sobre el ascetismo. So, yo cuando leí eso me llamó mucho la atención, la vida de la zeta. Y la vida de la Z pasa por, vamos a decir, una existencia quizás sin mucho, para no ponerlo en términos, vamos a decirlo más modernos, sin mucho consumo y todo aquello. Entonces creo que la propia universidad me dio las herramientas para seguir aquí. Entonces no es una apología a la pobreza, sino una cuestión de poder seguir haciendo lo que quiero, que es investigar y seguir haciendo cosas creativas. Y por eso comentaba en mi presentación que yo quise dejar un mapa para el que venía, para el que viene. Es decir, yo cuando titulé mi capítulo, terminó siendo En los confines cotidianos, porque era como una aventura en el confín de la cotidianidad. Pero el otro título que tenía era Sociología sin vocación heroica, porque tampoco lo veo como un acto heroico estar en Venezuela. No lo veo como algo heroico, lo veo como una decisión que yo tomo, que mantengo, que hago, les digo, porque me gusta crear, hacer cosas que tiene un costo, pero no lo veo como una distinción. Por eso me gusta mucho este encuentro de poder, para mí, los que están fuera están también. O sea, para mí no son como los que se fueron, los que se quedaron, sino están allá y estamos aquí. Y este es un sitio para ellos. Entonces, ¿cómo vivimos? Bueno, con bastantes cosas, como dice Marcos, ¿no? Sobrevivimos también, pero creo que siempre en buen ánimo. Gracias, Gracias, Erly. Henry. Muy Pues ahí amable. tiene la mano levantada el profesor Gregorio Alfonso. A ver, profe. Otro de los que está, de los que está en Venezuela. Bueno, es que yo creo que vivimos más o menos igual los que estamos y dentro y los que están fuera. Eh, y creo que hay dos conceptos que pueden, digamos, categorizar esa realidad. Primero, el pluriempleo, tanto trabajo como sea posible. Eh, Aquí, los que estamos aquí, los que están fuera. Es decir, si me llaman de una oportunidad, como decía Erle, un tigrito aquí, un tigrito allá, un trabajo medio estable aquí, otro allá, otro en otro lugar. A veces lo que de los que estamos aquí y los que se han ido, no solo se migra en términos de una ubicación geográfica, también migramos a otros oficios, a otras tareas, para compaginar, pues para poder sumar ingresos. Y eso, por supuesto, invirtiendo el ciclo vital, porque además eso nos ocurre cuando estamos más viejos. Es decir, trabajamos mucho más ahora que hace 20 años atrás, donde teníamos una remuneración y un trabajo estable que nos permitía vivir y concentrarnos en él. Ahora tenemos que buscar, bueno, cuantas posibilidades aparezcan en general para todos. Y por supuesto también vivimos de la solidaridad de nuestra familia. Es un hecho eh, cierto. Incluso ahí también se invierte el ciclo vital. Por lo general, siempre hemos pensado que debemos mantener siempre a nuestros hijos, pero no son pocos los casos en que los hijos han tenido que mantener a sus padres profesores. Entonces, es una combinación de todas esas cosas. Por supuesto, ustedes vivieron también todo ese proceso de escasez y de una administración bastante austera y bueno, y de la solidaridad. A mí me tocó escribir un artículo que denominé el GoFundMe, el nuevo ¿Te dio HCM de algo? los profesores para Diego, Provea. Y ¿qué? ahí contabilidad de 6 meses y en 6 meses era un promedio diario de 3 colectas públicas para atender contingencias de salud. Entonces vivimos en un estado
sí, obviamente la vida se nos ha maltratado, pero bueno, hemos encontrado formas de mantenernos porque además esta crisis ya es veterana, ya suma décadas. Listo. Muchas gracias. Gracias, Gregorio, muy amable por tu respuesta. Tenemos una respuesta de Nora Ovelar, nuestra amiga Nora, Eh, que dice, desde mi perspectiva, se sobrevive cuando generas ingresos por otras actividades en otros espacios. En el mejor de los casos, como profesionales, y en la mayoría son actividades no profesionales variadas. En muchos casos, con apoyo de familiares y amistades en el exterior, reduciendo los gastos al mínimo. La mayoría con riesgo de, si cae enfermo, deslizarse a la decadencia de vida absolutamente cruel. Sí, esa es la situación en general que uno mira desde afuera, este, y que en estos días, por cierto, vi un comentario de el profesor Tulio Ramírez, dio una entrevista y comentaba una situación de un colega que no tenía para comprar las medicinas y salió uno de estos políticos que están buscando de nuevo cómo enchufarse a decir que los profesores se victimizaban y que debían buscar maneras de producir otro- otros ingresos. Entonces, bueno, yo no me di a la tarea de responderle porque realmente me parece que no vale la pena, pero otras personas sí les respondieron, otros profesores, y eso lo que dice es que esta persona no entiende ni la situación en que está Venezuela, ni entiende qué significa ser profesor como tal, ¿ok? Pero bueno, este, no tenemos ninguna otra pregunta, ningún no, otro comentario. No sé si alguno de nuestros autores quiere hacer alguna apreciación como para ir cerrando entre todos. Eh, Gabriel, sí, bien, Gabriel. un breve comentario. Los de adentro, los de afuera. Los que nunca nos hemos ido habiéndonos ido. Esa es otra figura. Porque es imposible que tú dejes de ser aunque no estés. Y esa ambivalencia es algo muy particular. Estar en el país, vivirlo todos los días estando fuera. Es como si estuvieras preso, porque no puedes tener la libertad de estar en tu país, en los lugares donde tú naciste, los lugares que tú quieres ver, es con las personas con quienes quieres estar. Entonces, eso hace de la dimensión humana, ¿sí? Un drama, porque estás en otro lugar que lo haces tuyo y trata de estar incluso en un ambiente que se parezca más a lo que donde tú vives, ¿sí? Pero no estás, ¿sí? Pero no te has ido. Estás informado todos los días, estás viéndolo todos los días, vives el otro, también adoptas al otro país también como tuyo y lo vives todos los días, ¿sí? Porque el mundo está muy interrelacionado y máxime cuando hay países donde estás muy cercano, como lo podemos hacer en muchos otros lugares. Y ahora que el mundo es más pequeño por las comunicaciones, lo vivimos muy de cerca, muy de cerca. Entonces, los que vivimos el 3 de enero, lo que se vivió el 3 de enero, nosotros lo vivimos, pero porque ya estábamos despiertos. Y entonces nosotros fuimos los primeros que lo vimos, ¿sí? Y entonces así ocurre con muchas cosas, pero también es que no hemos perdido el vínculo con nuestra gente, ¿sí? Lo que hemos perdido familiares porque no han tenido la atención médica, ¿sí? Entonces, eso lo reconocemos y la solidaridad que hemos tenido que tener entre todos para poder ayudarnos. Y a veces los que estamos fuera necesitamos también solidaridad porque no es tan fácil la vida, ¿no? Entonces, eso es un eufemismo que nosotros tenemos que quitar de que los que están dentro o los que están fuera. No, no, es que nosotros también sufrimos esa disociación pero la vivimos en otra dimensión. Nada más quería agregar eso.
Gracias, profe, porque de verdad que me interpretas. Si todos los días cuando prendes el celular lo primero que ves son los 10 grupos de WhatsApp que estás metido en Venezuela, lees todas las noticias de los diarios sobre Venezuela, en fin. Y al final como que terminas más informado tú que estás fuera que mucho de la gente que está allá, porque tú le dices, mira, tú sabes tal cosa, no, yo no sabía. Y bueno, bueno, por las redes sociales uno se entera mucho más rápido. Porque sí, uno duerme con un ojo abierto y otro mirando para allá. Es complicado, es una sensación tan particular, pero bueno, es lo que nos toca. Y sobre eso hay que lidiar, hay que aprender y hay que aportar. Yo creo que eso es el compromiso que todos los autores que están acá y muchos de los que nos acompañan la tarde de hoy, que también son académicos y que experimentan esta situación con distintos niveles de intensidad, concordamos en lo mismo, que estando allá, estando acá, seguimos estando comprometidos con el país y comprometidos con la universidad. Y eso es parte de la gestión, ya diría un concepto empresarial, de la gestión emocional que todos los días tenemos que eh, llevar adelante. Vamos un par de No sé si comentarios, alguien Ramón. quiere agregar otra Sí, última idea para ir ya sí, yo, como yo cerrando. quería, yo quería hacer una última reflexión que Bien, viendo profe. la parte positiva de eso es lo que plantea el profesor Morales. Es decir, realmente es una ambigüedad horrible. Yo me imagino que igual, porque uno tuvo toda la vida muchos amigos de esa migración, digamos, sureña que vivimos. Y es realmente esa falta como de ubicación, identidad bueno, que uno... Pero la parte positiva es que en esta situación que yo la veo totalmente, digamos, en otra dimensión, la posibilidad, digamos, de establecer los intercambios reales. Es decir, esto es un espacio que nos permite ahora conocernos o al menos, digamos, acercarnos a través de una visión quizás hasta espiritual, como decía el maestro que nos antecedió, de experiencia de vida y que nos nutre tanto de un lado como para otro. Entonces, eso de alguna manera nos conecta y la conexión principal, por ejemplo, pudiera ser la vía académica. Por ejemplo, yo estoy ahorita en la discusión de que no es posible, o sea, hay que reconstruir la intersección, lo natural que es la ciencia básica o las ciencias duras con las ciencias humanísticas. No es posible que hoy en día la investigación biomédica no esté circunscrita al aspecto de las ciencias humanísticas, de la filosofía. Y aquí veo que, digamos, hay muchos profesores, colegas que más o menos, digamos, pueden reflexionar sobre eso. Entonces, ahí podríamos comenzar a construir o a aportar algo que nos ayude a la reconstrucción de todo lo que puede ser, particularmente en el área de investigación y conectarnos en esta área, pues, ¿no? ¿Qué visión tiene, qué importancia tiene que hoy día una persona que tiene 60 años trabajando con Chagas, Leishmaniasis y toda esta parasitemia y haga hoy en día no haya un porqué para dónde va y todavía sigue aumentando la Leishmaniasis, sigue aumentando? O sea, eso es una cosa que en estos momentos no. Vamos a meterle un poco de filosofía a eso, vamos a cambiarle la narrativa a esa situación y eso necesitamos la ciencia humanística. Entonces, esa reconstrucción de ciencias básicas y ciencias humanísticas para mí es fundamental. Y estos encuentros me parece que podrían ser una ventana para comenzar a reconstruir eso. Muchas gracias, profe. Ramón, tenemos algunos comentarios, los leemos. Tenemos uno primero de Abilio, el profesor Abilio Carrillo, muchos años en la Facultad de Seguido, Ingeniería. dice, Abilio nos escribe, nos salimos de nuestro país, simplemente nos mudamos más lejos. Por aquí el profesor Ah, Mascorrecano dice, correcto. bueno, es el término de lo que describe bien el estado interior del venezolano. ¿Está físicamente dentro o fuera? La disociación. Saludos de Mariel, vivo en Venezuela, no es quien sufre más vivencias de corazón. Muchas gracias a todos. La profesora María Cristina, la profesora Ruth Díaz nos escribe, todos por igual estamos fuera o dentro. Hemos perdido nuestras prestaciones y nuestra jubilación. A los 65 años ya no es posible optar a una nueva jubilación, así que el daño que nos han hecho a los profesores universitarios es demasiado grande. Pero como es el espíritu de los que estamos aquí y de la mayoría de los migrantes, es salir adelante y agradecer que tenemos la oportunidad de trabajar. Sí, bueno, eso es un gran saldo que tenemos, ¿no?
No solamente la gente que se jubiló, que no le han pagado, sino la gente que renunció, que tampoco le pagaron la liquidación. Ahí que el tema gremial sigue estando como al pendiente. La profesora Mire nos dice, maravilloso escucharlo. Cada voz es un eco de lo que sentimos, pensamos, quienes estamos dentro y tenemos nuestros familiares en otros países. Gracias Ramón y Audi, gracias a todos. Gracias a la profesora Mildred por estar con nosotros esta tarde. Saludos a la profesora Nora Verar, al profesor Gabriel, al profesor Avilo dice gracias Audi y Ramón por la invitación, la fabulosa reunión de testimonios que refleja en cierto modo la vivencia que se tiene como migrante. Cariño a la profesora Nora, saludos al profesor Gabriel. El profesor Néstor Alfonso nos da felicitaciones de Cumaná. Saludos a la gente de Cumaná. Especialmente saludos a mi hermana María Cristina Parra. Y bueno, la profesora Ruth, saludos a Ramón, Audi, Nora, Gabriel, Marcos, a todos. Bueno, y siempre estos son espacios de encuentro y uno allí se reactivan las memorias, ¿no? Y me imagino que ahora todo el mundo va como, ah, fulano está bien, está aquí, está allá. Y eso es un poco también el sentirse parte de, ¿no? Porque el país lo hacemos todos cuando estamos conectados en una idea común. Audi, ¿quieres agregar algo? No, yo creo que hay un nuevo comentario ¿de quién? La profesora María Mercedes Panizo, gracias al doctor Audi por la invitación. Ha sido un gusto poder escuchar los testimonios de los profesores. El profesor Gabriel nos dice gracias saludos a la profesora Ruth, a la profesora María, un abrazo y fuerte abrazo para todos. Bueno, creo que ha sido interesante poder concretar este encuentro porque en la gestión del libro había sido absoluto en la distancia, ¿no? Y salvo algunas llamadas con otros profes que hoy no estuvieron, porque bueno, por múltiples compromisos, por tema de horario, en fin, al cual les mandamos muchos saludos. Todo el ensamblaje, toda la configuración de la obra fue básicamente por correo, por WhatsApp, y uno que otro intercambio para ver cómo iba afinándose el documento hasta que tuvimos la primera versión con cierto orden, ¿no? Es una obra que tanto el profe Audi y yo construimos, y fíjense que lo interesante es que surge de la iniciativa del acuerdo de todos los autores, porque nos comprometimos a elevar nuestra voz, y el único respaldo que tenemos es nuestra propia voz y nuestra historia. Es decir, y si ustedes ven, el sello editorial somos nosotros mismos. No hay editorial Trada, no hay grandes logos institucionales. Es el esfuerzo, es nuestra trayectoria, es nuestra historia la que le da este respaldo y espalda a este esfuerzo editorial que hoy en día tienen a la disposición en una plataforma que Audi gestionó muy bien y que nos permite un acceso libre y gratuito al libro, ¿no? Entonces es un libro que está pensado desde profesores que ven en la posibilidad de comunicar lo que han vivido, experimentado y que tienen un acuerdo en hacerlo con el compromiso de que es su experiencia, es su trayectoria, es su conocimiento y su vida el que le da el aval suficiente para que este libro tenga el respeto y la honorabilidad que debe tener. Entonces, bueno, sobre esa confianza, gracias a los que suscribieron su nombre, aportando, y gracias a aquellos lectores, porque el libro ha tenido cierta descarga, un poco para que veamos desde que se publicó, ¿cuándo fue Audi? En febrero, ¿no? No, en Si mi enero, el memoria, 31 de enero se publicó. 31 de 31 de enero, enero, ha tenido 1.600 descargas y poco más de visualizaciones, 1.700 visualizaciones. Eso dice mucho de lo atractivo de la obra, lo relevante que es nuestra historia para comprender una dimensión que muchas veces se deja de lado, pero que es importante, porque si queremos reconstruir el tejido institucional del país,
si queremos reconstruir tejido social, tenemos que mirar a la gente, mirar su historia y poder comprenderla para, en muchos casos, sanar y en muchos casos poder convivir en una sociedad que tiene que ser democrática, porque si la sociedad no es democrática, el Estado no lo será. Entonces, allí ese esfuerzo de construir desde la base del esfuerzo que venimos haciendo para que ese país pueda tener un rostro mucho más amable del que hemos visto y tenido en este tiempo. Sí, una Em, acotación con las descargas, sí, hay ese nivel de descarga, pero también he descubierto que hay otras personas que lo han colocado en su página web, que hay otras bibliotecas que lo han puesto a la disposición. Por lo tanto, digamos, creo que el libro está rotando y que espero que la gente lo esté leyendo y que lo esté disfrutando como nosotros lo disfrutamos al armarlo, pues porque fue sencillamente armarlo gracias a la colaboración de todos los autores que están aquí y todos los que no están, pero que dieron su tiempo y dieron sus palabras, pues, por escrito para que todo esto se pudiese concretar. Este, Invitamos a muchas más personas a participar, algunas no pudieron, otras se excusaron, otras sencillamente declinaron, pero bueno, estamos lo que se logró y creo que se logró un libro que como a varios de ustedes han apuntado, es un libro que recoge como era nuestra intención, este, un sentir, un momento histórico de los venezolanos y que creo que digamos, va a ser un documento de consulta durante mucho tiempo. sí, bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias a tanto los Gracias a autores, todos. a los asistentes de la tarde de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios. Y bueno, esperamos que el texto siga fluyendo y siga generando las reacciones que deba generar. Cuando uno escribe, escribe para los tiempos y los tiempos se encargarán de ver aquel saldo. Y bueno, a seguir trabajando. Yo creo que si un rasgo nos caracteriza a los venezolanos, tanto lo que están físicamente en el país como lo que estamos fuera, pero estamos igual, es nuestro compromiso por el trabajo y por el trabajo eh, creativo, el trabajo intelectual, el trabajo que aporta, el trabajo que deja huella. Y en ese sentido, bueno, mi reconocimiento a todos, porque es valioso lo que ustedes hacen y lo que todos los que están fuera también hacen por el país receptor, que nos ha dado oportunidad para hacer este tipo de cosas, como también por los aportes que hacen para que el nombre del país siga estando en alto y siga siendo